Usted se levanta en la mañana, abre la ventana, ve el amanecer, toma su cafecito, abre los brazos y no tiene que ir a trabajar. A divertirse, a ser usted. ¿Así? Espérese. Esto tiene un precio. Hay que describir ese entorno y cómo es ese entorno. ¿Tendremos esclavos trabajando para nosotros? ¿O nosotros seríamos los esclavos? ¿Una granja humana? ¿O de qué estoy hablando? Si le suena raro o peligroso, también hay que contemplar no solo el precio para vivir así en esa ciudad, sino el camino que hay que recorrer para llegar a ese futuro. ¿Y cuál es ese camino? El que quizá ya haya comenzado. Controlarlo a usted. Algoritmo y censura para irlo moldeando y encaminando en sus gustos y pensamientos. Soy Roberto Lamadrid y esto que como siempre le digo, es y ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. En medio de la selva, diseñada incluso geométricamente, se levanta una belleza extraña. Water. Arquitectura impresionante que asombra y da miedo. Rascacielos que son universos por dentro y que tienen todo. No hay coches, no hay metro ni autobuses. Son drones que transportan a la gente, dirigidos por un cerebro virtual. Abajo, en las sombras, los cyborgs, una especie de humanoide, trabajan y organizan todo. Afuera de las ciudades hay zonas de exclusión humana. Ahí nadie puede pasar. Son las áreas donde los robots trabajan día y noche. Se ha reducido la contaminación. No hay escasez energética. No hay escasez de alimentos. La producción es automatizada. El ser humano ha sido abolido del trabajo. Ya no tiene ni debe trabajar. Bienvenido a la idea que muchos intelectuales y poderosos ya tienen en mente y están trabajando para que así sea nuestra nueva vida. Se llama terratransformación. El cambio ecológico y tecnológico se da y se tiene que dar a la par de lo político. El mundo estará bajo la orden de 4 o 5 gobiernos que organicen y dicten lo mejor para que la humanidad o la transhumanidad no se autodestruya. Esto, además, con una conquista espacial para crear modelos transhumanos en otros planetas, así como la extracción de minerales en el espacio. Esta geoingeniería se está diseñando por pensadores como Benjamin Bratton, James Lovelock, Holly Jean Buck, Mackenzie Wark o Aaron Bastani. Reporta el diario El País en un artículo que exhibe la realidad a la que quieren llevar a la humanidad entera. De hecho, este tipo de intelectuales afirma que las economías y ecologías para esto ya están siendo planificadas y aplicadas en las plataformas de Amazon, Samsung, Huawei o Walmart. Y aunque no exactamente en la misma línea, Google, con su apoyo al transhumanismo, y Elon Musk, de Tesla, que pretende la conquista de recursos en planetas y el espacio. Todos nos llevan hacia un mundo desconocido que trascienda los límites de la biología. ¿Y cómo?
a través de algoritmos que empiecen a conducirnos por los pensamientos, sentimientos y conocimientos que tenemos que pensar y adoptar. El método, la selección y la censura de lo que no se debe pensar. Una vez adiestrado el pensamiento, vendrá la siguiente etapa. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias pues a usted, porque usted es, como sabe, el principal protagonista y que gracias a usted se ha mantenido pues este proyecto, a pesar de que han cerrado 30 y tantas veces el canal, pues sigue ahí y se lo debemos a usted. Hoy tenemos dos invitados, bueno, son dos mentes muy brillantes a quien pues respetamos y admiramos muchísimo. Una, pues usted ya la conoce muy bien, es quizá hasta su vecino porque ya está en prácticamente todas las transmisiones, ahí siempre forzándonos a pensar más. Gracias. Y otro se le extrañaba muchísimo, porque hace mucho que no te veía. Gracias. Francisco Javier Martínez, educado allá en La Haya, en las universidades de Europa, con sede en Madrid y siempre pues descifrando los números de la economía, las finanzas y por supuesto entonces las guerras. Gracias, Francisco Javier. Y Nicolás Moraz, un gran analista, yo creo que trae el análisis en las venas. También usted lo conoce súper bien porque está presente en las redes del análisis global. Nicolás, qué placer saludarte y qué gustazo volverte a ver. Muchas gracias a los dos. Voy a empezar con Francisco. Don Roberto de la Madrid, qué gusto. Nicolás, un abrazo virtual gigante. Gracias. Francisco, comienzo contigo para que avientes las cartas sobre la mesa y voy a dividir el programa, si ustedes me lo permiten, en 3 pasos para que la gente vaya y nosotros vayamos entendiendo lo que nos expliquen. El paso 1, el paso 2 y el paso 3. El paso 1, el disfraz, el origen, cómo las redes sociales están o manipuladas o nos manipulan y quién está detrás. 2, la censura que estamos viendo, hicimos ahí un programa especial, el Big Data. Y 3, hacia dónde vamos, hacia un mundo ese que describíamos en el reportaje de entrada, donde el ser humano esté bajo estricto control, a propósito del artículo del País, que ya Nicolás lo ha descrito en su canal muy bien. Adelante, Francisco, el paso 1, el origen, las redes sociales, ¿quién está detrás, por favor? Buenas tardes, un placer como siempre. Nos remontamos al origen, el origen de esto que ahora llamamos capitalismo de vigilancia, este futuro de la humanidad en que hay unos nuevos poderes que utilizan una tecnología. Todo esto es y viene de lejos. Esto viene desde los años finales de los 50, la presidencia de Ike Eisenhower. En el año 58 existía una agencia, de las muchas agencias de inteligencia que hay en Estados Unidos, una agencia llamada DARPA o agencia ARPA o DARPA desde el año 58. Esto creó ARPANET, que fue, por así decirlo, ya desde el 58 lo que luego sería en el 69 y sobre todo en el 91 la web. Pero todo esto, ¿por qué lo quiero remontar hasta aquí? Porque con esto vamos a conocer el origen y el por qué se está en la situación en la que se está. ARPA o DARPA se creó para contrarrestar los programas de la agencia soviética Sputnik, pero claro, se vio luego con el paso del tiempo, ya en el 72 se creó IARPA, que es Intelligence Advanced Research Project Activity, y a la vez ahora tenemos, aparte de este IARPA, que ya Biden quiere dotar con más de 6,5 billones de dólares para también meterse en los campos de biogenética y salud y control de la ciudadanía de la salud, estamos camino de una dictadura digital porque hay otra pata que ya no es solamente la de las agencias de inteligencia, sino que la propia agencia de inteligencia, estas agencias, estas 17 o 18, tienen una sociedad, una venture capital, una sociedad de capital riesgo que se llama Imputel, que primero se llamó Peleo,
y que cuando hablamos del milagro de Silicon Valley, y parece que el milagro de Silicon Valley fuese 4 muchachitos que se ponen a crear de la nada y es un espíritu libre el que les mueve, no, cuando hay cualquier proyecto que tenga que ver con tecnología y desarrollo de tecnología, ahí están las agencias de inteligencia para, en parte, una parte financiar las agencias de inteligencia con esta relación de capital público y capital privado y dirigir dónde va a ir el proyecto y cómo va a ser el proyecto de investigación, porque estamos hablando que no solamente acude lo que decimos esta Incutel, que es una sociedad de capital riesgo de la CIA, sino luego acuden capital riesgo, sociedades de capital riesgo y también fondos de cobertura, hedge funds. Por lo tanto, eso de la libertad del mercado en la creación de Silicon Valley, desde sus orígenes, y ya lo denunció el propio presidente Eisenhower al salir, es decir, se creó en su época este DARPA y ARPANET, pero él en el discurso de 17 de enero del año 61 ya previno el propio POTUS, presidente de los Estados Unidos, del Military Industrial Complex en una charla de despedida donde dijo, ojo, de caer en los intereses del complejo militar industrial. Pues estos intereses del complejo militar industrial van de la mano con el desarrollo de todas estas tecnologías y luego veremos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Cambridge Analytica, tenemos el ejemplo de la expulsión de un presidente, guste menos, guste más o no guste nada, pero presidente elegido de Estados Unidos, de las redes sociales, el presidente Trump, y tenemos todo este plan para desarrollar además también a través de Incutel y a través de ARPA-H lo que va a ser el campo de la biotecnología y de la genética de cada ciudadano. Por lo tanto, desde los orígenes está el capitalismo de vigilancia, y yo recomendaría una obra de Shoshana Zuboff que se llama Capitalismo de Vigilancia, y otra obra también para que los oyentes le conozcan de Eugeni Morozov, que habla justamente del desengaño de Internet, de los mitos de la libertad en red y de la locura del solucionismo tecnológico, como si todo se solucionase a través de esta tecnología invasiva y que parece que es gratuita y no es tan gratuita, porque no somos consumidores, no somos clientes de la red. Nos utilizan, no solamente extraen los datos, no solamente hacen predicciones sobre nuestro comportamiento, no solo nos venden productos, sino lo más importante es que hacen perfiles psicológicos de cada usuario y expulsan o aplauden determinados comportamientos ligados a la ideología corporativa y de la agencia que está detrás. Excelente, gracias Francisco. De verdad, pues digo, hay algunas cosas que ya habías advertido y otras que efectivamente nos habían vendido como que a un innovador pues se le ocurrió una idea y entonces creó Facebook y entonces creó, pero detrás hay dinero y finalmente para todo en la CIA. Yo te pregunto, Nicolás, a ver, hay muchos youtubers, hay mucha gente, millones que utiliza YouTube o que utiliza las redes sociales y bueno, pues se divierte y dice esto es entretenido, pero como lo está pintando Francisco, pues no es un juguete, sino más bien estamos viviendo dentro de una arma. ¿Tú lo ves así? Porque además tú has sufrido mucha censura también, Nicolás. Sí, estoy completamente de acuerdo, Roberto, con todo lo expuesto por el compañero. ¿Me escuchas bien? Claro. Creo que es importante destacar que la génesis del control gubernamental de las comunicaciones en Estados Unidos se remonta ni más ni menos que a la fundación del monopolio del correo postal, el US Mail, que hasta el día de hoy sigue bajo la órbita gubernamental. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, fue el primer director del correo y de hecho mantuvieron el monopolio gubernamental federal del correo postal durante más de 2 siglos. Ante esto, un valiente liberal del siglo XIX, Lysander Spooner, fundó su propia compañía American Letter Company y la terminaron barriendo del mapa. ¿Por qué? Porque desde los orígenes del poder del establishment norteamericano existió la noción de que la manera más efectiva de controlar a las personas es vigilar sus comunicaciones.
Luego hemos tenido, por supuesto tú lo conoces tanto mejor que yo, la Patriot Act. A partir de ahí luego vino el proyecto Prisma y este espionaje masivo, este procesamiento automático de todo lo que hacen los usuarios en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en YouTube, en todas las principales redes sociales, que se almacena de manera directa, automática, sin filtro, en los servidores de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ahora, este artículo del País con el que estamos analizando no solo nos habla de la vigilancia masiva, nos habla del transhumanismo. Y para mí es muy importante destacar que la idea transhumanista es una idea de origen eugenicista. El mundo de las máquinas, donde no existe el trabajo, será el mundo de los dueños de las máquinas, y un mundo donde, el propio artículo del País lo dice, hay una noción de que sobra muchísima gente, de que no cumple una función para la élite dominante. Y estamos caminando peligrosamente hacia ese destino. Permíteme agregar una última cosa. Uno de los grandes analistas de lo que sería la dictadura científica o tecnológica fue el profético escritor británico Aldous Huxley. Y esto no es una casualidad, porque Aldous Huxley nació en un hogar donde la mayoría de su familia estaba profundamente involucrada con el diseño de este modelo de sociedad. Sin ir más lejos, su hermano mayor, Julian Huxley, que fue el primer director de la UNESCO, que es la Organización Global de Educación, hoy bajo la órbita de las Naciones Unidas, es quien postula la idea del transhumanismo, de la idea de que la tecnología modificará y mejorará al ser humano, lo cual por supuesto es no solo profundamente mesiánico, sino terriblemente peligroso, y tanto Julian Huxley desde la aristocracia inglesa como el propio Karl Marx auguran como el futuro de la sociedad un paraíso donde las máquinas trabajen y los hombres no tengan que trabajar. Como última instancia, Julian Huxley del capitalismo imperialista británico, Carlos Marx como instancia posterior a la dictadura del proletariado. Hoy estamos transitando aceleradamente hacia esa distopía y por supuesto que la mayoría de nuestros congéneres quedarán en el camino porque definitivamente el mundo de las máquinas, como te decía, será el mundo a merced de los tecnócratas dueños de las máquinas, de la computación y de la informatización compulsiva de todo el mundo. Los Bill Gates, los Jeff Bezos. Oye, Nicolás, para aclarar al público, ¿qué es un transhumano? Bueno, un transhumano es, o un cyborg, como han dicho sin ruborizarse los colegas del País, es básicamente un ser humano modificado por la robótica y por la informática. Más allá de eso, cuando se habla de transhumanismo, se habla de ingeniería genética. El transhumanismo está involucrado en las investigaciones con células madre, algunas de las cuales pueden ser loables, no lo discuto, como para el tratamiento del cáncer, pero otras de las cuales se plantean, por ejemplo, prolongar la vida de las personas mucho más allá de los límites naturales. O sea, incluso en la idea del transhumanismo se tratará de vencer a la muerte, pero esto queda reservado, como te digo, para el segmento ABC1, digamos, para la cúspide de la pirámide social. Y llamo a reflexionar a todos qué es lo que ocurrió en los últimos 2 años, porque nadie niega la existencia del virus, pero ¿a dónde fueron direccionadas las políticas públicas que forzaron a todo el mundo a encerrarse en sus casas? A cumplir un objetivo económico. Cuando el doctor Germán Velázquez, ex director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, denunció que se estaba privatizando a la Organización Mundial de la Salud y apuntó a Bill Gates, cuya fundación actualmente es la principal financista de la Organización Mundial de la Salud, junto con China, lo que nos estaba advirtiendo es que podía suceder lo que finalmente sucedió. Encerrar a todo el mundo implicó obligar a muchísimas empresas y a muchísimos trabajadores a digitalizarse por la fuerza. Incrementó exponencialmente la demanda de litio para baterías, donde convenientemente ya invirtió en Bolivia, Chile y Argentina 80% de las reservas mundiales. El señor Gates multiplicó la demanda de redes sociales, de Ofimatic de Microsoft, de compras a través de Amazon,
Y hoy todos los titanes de Silicon Valley, mientras el mundo se empobrece y según la propia ONU 300.000 personas mueren de hambre por día, en Silicon Valley ostentan las ganancias récords de su historia y cada día que pasa somos más dependientes de la tecnocracia. De la digitalización. Genial. Nicolás, pues como siempre, un primer abrazo. Gracias por esta brillante exposición. A ver, Javier, tengo muchas preguntas para ti, pero levantaste la mano, por favor. Sí, quería simplemente no nos va a dar tiempo, porque es un programa, invito a que pudiéramos hacer un programa sobre estos conceptos, pero me gustaría diferenciar distopía de utopía. Yo soy de los que cree que se necesita la utopía para seguir avanzando en el desarrollo de las libertades, desde la utopía de Tomás Moro hasta las utopías del Renacimiento, pasando por todo tipo de... Las distopías son los mundos contrautópicos que perjudican y que no benefician. Y una cosa querría decir también, aunque hay que ver las corrientes que hay dentro del transhumanismo, a los cuales sigo desde los años 80, cuando se crearon fundamentalmente en California, en la Universidad de Palo Alto, la realidad es que hay transhumanismo de izquierdas, de derechas, ultraliberal, estatista, hay muchos transhumanismos. Pero la realidad es que en cuanto al ser humano modificado, por suerte, o por suerte para unas cosas y por desgracia por otra, vamos inexorablemente camino de eso, porque ya el ser humano ya está modificado en sí. Ya no somos seres humanos meramente biológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner un ejemplo. De cuando una persona tiene un accidente laboral y tiene que ponerle un brazo artificial o tiene una pierna artificial, o tienes que ponerle a personas que no distinguen más que la visión acromatia en blanco y negro y le tienes que colocar un chip en el cerebro para que puedan ver los colores y a través de los sonidos, es decir, se colocan para que puedan ver lo que es un mundo blanco y negro, que puedan ver y grises, puedan ver los colores. Por lo tanto, la interacción del desarrollo de la técnica en la evolución biológica es algo ya inexorable. Otra cosa es el cariz que vaya tomando, si es para el beneficio de todos o, como vemos que no, desde Silicon Valley, el mundo de la libertad capitalista de California no va a ser para todos, porque no creo que los señores Bill Gates y compañía, Elon Musk, vayan a meter en la nave espacial a todos, no, previo pago, los que puedan pagarse la nave espacial. Por lo tanto, en recuperación, y termino, en la apreciación de ese señor llamado Carlos Marx fue el que mejor analizó y dio instrumentos para el análisis del capital. Otra cosa que los derivados de él, como no me canso de decir que él mismo dijo cuando le preguntaron que si era marxista, y dijo, ¿eso qué es? Lo que yo sé es que yo no soy marxista. Los ismos de un analista que ha derivado desde totalitarismos hasta comunismos libertarios, pues bueno, es que hay como para vestir santos y para vestir antisantos. Por lo tanto, no voy a decir más que eso, la diferenciación de distopía y de utopía. Quiero y yo lucho por las utopías humanistas, y segundo, que ya no somos meramente animales biológicos. Bien. A ver, Francisco, quiero preguntarte lo siguiente, que sería el paso 2. El fondo o los capitales que nos dices, los fondos que se invierten, explican entonces por qué la censura. O sea, ¿qué ganan con la censura si esto es un gran negocio, las redes sociales? ¿Por qué censurar? ¿Por qué decirle no? Tú no puedes pensar eso. Es más, ni siquiera lo puedes divulgar. Y ahora YouTube, por ejemplo, no puedes cuestionar las vacunas si no te cierran el canal, y tampoco puedes cuestionar el cambio climático, lo que se me hace sospechoso, lo acaba de anunciar hace unos días, como otro de las cláusulas cuando uses YouTube. ¿Qué tiene que ver tus capitales de inversión en Silicon Valley con la censura y por qué no censura? Quien paga, manda. Bajo ese axioma, quien paga, manda. Un fondo de capital no solo invierte en una empresa o en un sector. Normalmente todas estas empresas que nacieron ligadas a lo que eran las propias agencias gubernamentales también son Frankenstein que se van desarrollando per se y que a veces se enfrentan hasta los poderes institucionales del país que les ha creado.
Entonces, cuando hay un señor que invierte en estas tecnologías, pero que a su vez también invierte en el mundo de la biofarmacia y en el mundo de la genética y en el mundo de desarrollo de vacunas, evidentemente no va a permitir que sus inversiones, que también están en este mundo digital, se pongan en peligro porque se creen opiniones contrarias. Es decir, lo que tendría que ser, y eso es lo que veo cada vez peor, no solamente en el mundo digital, sino en el mundo universitario, ya no les basta con adoctrinar, no es suficiente. Los totalitarismos de ahora se pueden presentar bajo el vestido liberal incluso, es decir, son muy liberales porque daban algo contrario a la Unión Soviética, que era un régimen de dictadura, pero adoctrinar ya no es suficiente, hace falta suprimir cualquier información opuesta, y este es el peligro. Es decir, el peligro es que el dogmatismo no puede tener lugar no debiera de tener lugar ni en las redes, ni debiera de tener lugar en la universidad, que si algo es el desarrollo en Occidente, en Europa, de las universidades, fue la lucha en un origen contra el dogmatismo escolástico tomista. Es decir, las universidades eran lugares de contraste de opiniones, no de cerrar a la crítica y a la dialéctica como diálogo, como controversia. Todo esto lo único que hace este modelo de posmodernidad, yo soy de la modernidad, no de la posmodernidad, todo este modelo de posmodernidad que nos promete alas como las de Ícaro, con cera para que nos caigamos a los abismos, a cambio exige que cortemos nuestras propias raíces, nuestras tradiciones, nuestra cultura, que seamos náufragos en el tiempo, es decir, que seamos nada, no tenemos ni tiempo, ni espacio, es decir, ni tiempo, ni lugar. Por lo tanto, las redes sociales que están ligadas a capitales, tanto privados como públicos, pero donde no hay una regulación, donde no hay un control, donde el único control que hay realmente es el que el usuario, que no es un mero cliente, está entregando no solamente datos, está entregando su alma, y dicho alma entre comillas, es decir, su ser, y ese ser lo están psicometrizando y lo están utilizando a través de algoritmos para controlar los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Es decir, surgió con Palantir, una de las sociedades también que fueron promocionadas, uno de los unicornios promocionados por las agencias de inteligencia, cuando Cambridge Analytica, con el escándalo, luego se ha seguido a esta sociedad y se ha visto cómo se ha intentado utilizar por determinados grupos de empresarios de Estados Unidos para monitorizar y controlar cualquier disidencia de agencias de grupos sindicales contra determinada postura, contra determinada ley. Es decir, es entrar dentro de las mentes, y lo último que ya se quiere, es decir, estudiar las redes neuronales, y no para mejora de personas que tengan incapacidades, no, es para crear que las personas sean incapaces realmente, creyéndose que viven en la Arcadia feliz de una libertad ficticia. Gracias, Francisco Javier. Nicolás, hay quien dice que la censura es porque tienen miedo, pero como tanto lo describes tú como Francisco, no solo es porque tengan miedo la censura, sino es porque quieren moldear el pensamiento humano. Estoy en el paso 2 que dije al principio. Al rato en el 3 te voy a preguntar sobre esas ciudades que aparecen en el artículo del País. En este paso 2 es la censura como tal. Si nosotros, todos los seres humanos que participan, por ejemplo, en YouTube, son prácticamente quien está trabajando y hace en YouTube, porque la creación de contenidos la hace justamente el usuario. ¿Por qué tendría entonces que mandar el que solamente pone los servidores? ¿Es que tienen miedo con la censura, o es que es el proyecto, como tú decías, de eugenesia que viene desde antes y te están moldeando cómo pensar para entonces aceptar lo que sería el paso 3, esas ciudades que describe el artículo del País? Te tienes garantizado
que vas a saber leer, pero no tendrás derecho a escoger qué vas a leer. Tienes garantizado que vas a poder comer, pero no puedes elegir qué. Perforan nuestras psiques, te hacen algo para mí monstruoso, que es extraer hechos, conexiones, aspiraciones y ansias que quizás nosotros mismos no sepamos.